luxaciones. Ya saben que solamente en emergencias traumatológicas son 5. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuáles son? Comenzamos con luxaciones, porque luxaciones son emergencias. Después, fracturas expuestas, artritis séptica, Síndrome compartimental. síndrome compartimental, Luxación de cadera. No, de cadera. Afectación de vasos. eso se llama el cardio. Fractura de cadera. Eso, Pelvis. cadera. pelvis. Acá de pelvis, acá los internamos y después lo operamos después 15 días, 20 días, cuando traigan su material de ortopédica. Ah, Podrán ser urgencias, pero en ejemplo, solamente se presentan en las fracturas en niños, sí. porque el hueso del niño tiene un órgano especial, ¿no? Eso ya hemos hablado, entonces ha sido un alumno, que se llama la fisis o cartílago de crecimiento, o Fisis. placa de crecimiento, como quieran llamarlo, y se llama, ¿cómo? Epifisiolisis. Son los 5 emergencias, así que vamos a hablar de una de ellas. Bueno, seguimos. Para que miren las principales articulaciones que tenemos, y especialmente la principal clasificación, que son 3. La sinartrosis, que son articulaciones en movimiento, especialmente las suturas, o la donfosis, que son la articulación del diente con las encías. La anfiartrosis, escaso movimiento, como es el pubis. Tenemos después la diartrosis. Esta es la que generalmente nosotros nos ocupamos en luxaciones. La diartrosis, la que tiene movimiento completo. Seguimos. Bueno, esta primera parte lo pasamos rápido porque es para ver los tipos y clasificación de las articulaciones. Ya está eso hecho, así que no se preocupen porque lo transmiten mi diapositiva para todos. ¿Ya? Así que si tienen que escribir, escriban algo esencial, si no, todo va a estar en la diapositiva, se les va a pasar. Más bien me hacen preguntas y así hacemos más dinámico la clase, si no nos vamos a dormir. Pasamos nomás. Todo esto para que miren lo que son las articulaciones. ¿Seguimos? Seguimos. Y acá nos quedamos. ¿Qué viene a ser una luxación? La luxación, como todos saben, se llaman también dislocaduras, ¿no? O dislocaciones. ¿Sí? Lo otro es que, si buscamos en el diccionario y que nos dicen las luxaciones, dicen que son descoaptaciones. ¿Y qué es una descoaptación? La descoaptación es cuando algo se sale de su lugar de origen. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de luxaciones, lo que se sale de su lugar de origen, generalmente, ¿qué son? Los órganos óseos o los complementos óseos. Ellos se salen. Entonces, es una descoaptación, una luxación. Una parte ósea se va a salir de su lugar. Y lo otro, para hablar de luxación, es que esa descoaptación o esa salida de ese segmento óseo tiene que permanecer, es decir, tiene que ser permanente. Si es que se sale y vuelve a su sitio, estamos hablando de una subluxación. ¿Está bien? Y cuando hablamos de una subluxación, el mejor ejemplo es la articulación temporomandibular. Cuando uno bosteza, mastica, abre la boca, en otras palabras, se luxa. Es decir, se sale de su lugar de origen, ¿no? La apófisis odontoide, ¿no? Pero cuando la cerramos, vuelve a su sitio. Entonces estamos hablando de una subluxación fisiológica. ¿Está bien? No es patológico. ¿Cuándo se vuelve luxación? Cuando uno bosteza demasiado, se ríe, se está vacilando y abre la boca y ¡pam!, se queda con la boca abierta. Y ya no vuelve a su sitio. Entonces tiene que ser permanente. Y entonces llegan en emergencia lo apoyamos contra la pared, sentaditos, y sin anestesia, con los pulgares agarramos la rama ascendente
del maxilar inferior y con los otros 4 dedos levantamos el maxilar inferior, levantamos y empujamos. Y vuelve a su sitio. ¿Y cómo sé que ha vuelto a su sitio? Bien fácil. Va a abrir y cerrar la boca. O si no, el otro es que cierra la boca. Porque viene con la boca abierta. Sí. Es frecuente, por si acaso. ¿Seguimos? Esto era lo que habíamos hablado. Seguimos. Bueno, seguimos. Ahora, ¿cuáles son la etiopatogenia? ¿Por qué se presentan las luxaciones? Las luxaciones se pueden presentar por esto, por una precaria contención entre una y otra superficie articular. Por ejemplo, ponemos la articulación escápulo-humeral o gleno-humeral, también que lo llaman, y cuando se luxa se dice la luxación propia de hombro, porque el hombro tiene 2 articulaciones, que ya lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Qué pasa? Si ustedes miran, la cabeza del húmero es mucho más grande que la glena. La glena es la que lo recepciona, la cabeza del húmero, y es mucho más pequeña, indudablemente. Entonces la cabeza del húmero está con las justas ahí. Y el que nos creó, bueno, depende de lo que ustedes crean, y lo que dice la ciencia es que según Darwin nosotros hemos ido evolucionando. Y en esa evolución vieron pues que, ¿no?, la naturaleza vio de que eso era muy incompatible. Rápidamente se sabía. Entonces, ¿qué crearon? Crearon acá un rodete de cartílago. Y entonces, ¿qué hizo? Que se haga más profunda la glena y pueda agarrar más cabeza de húmero. ¿Está bien? Y eso se llamó el labrum. El labrum. Entonces, ese labrum, como es cartilaginoso, tampoco no nos da gran defensa. Un trauma regular nos luxa a esta articulación, ¿no? Pero es eso. Entonces hay una contención entre una y otra, ¿no? Contención precaria. No está bien. Si ustedes miran la articulación de la cadera, por ejemplo, el acetábulo pues es inmenso, ¿no? El acetábulo es recontra profundo y entra a la cabeza del fémur y lo agarra casi un 80%. Pero igualito también se luxa. Pero se luxa con una fractura. ¿Está bien? Seguimos. El otro es la laxitud cápsulo-ligamentosa. Y acá deben haber mucho más. Se presenta más en el sexo femenino, ¿no? Y en la raza blanca. Hacen que la mano se estire y con al índice lo comienzan a jalar. Hagan su prueba. Y si eso se viene para acá, hasta acá el dedo, que esté de acá, si lo jalan y se viene acá, es que hay ¿no?, un problema de hiperlaxitud. Y si no lo encuentran acá, se van a los circos y miran a la mujer o el hombre goma, ¿no? Esos escapistas que se luxan y vuelven a su sitio cada rato, ¿no? Entonces, pero he visto muchos de los estudiantes, pacientes, todos, que tienen esa hiperlaxitud y son frecuentes después las luxaciones de rodillas, luxaciones de hombro, de codo. Para eso el tratamiento es hay que estar haciendo gimnasia. La natación es muy buena. ¿Seguimos? El otro es el grado de potencia muscular. Quiere decir, personas que tienen buena contractura muscular, buena masa muscular, va a ser más difícil de que se luxe. A los que tienen poco músculo, tienen una atrofia muscular, es mucho más fácil que se luxe. ¿Seguimos? Violencia ejercida sobre la articulación. Creo que eso está. Si uno está caminando y de su altura se resbala o se tropieza, cae,
¿no es cierto? Y se apoya con la mano, lo que va a hacer es luxarse el hombro o no, dependiendo de la fuerza de la caída. Pero ¿dónde es más seguro que me luxe? Estoy cruzando la pista, viene un hijo de su mamá manejando ahí y me levanta, ¿no? ¿Me voy a luxar o no? Y no solamente me voy a luxar, sino que seguro que me va a fracturar, ¿no? Entonces depende mucho de esa fuerza ejercida sobre la articulación. Si uno le dobla su mano hacia atrás, no pasa nada, ¿no? Pero si viene alguien y lo cogotean y lo levantan y le doblan hacia atrás, se va a luxar. Entonces depende también de la fuerza que va a ser ejercida sobre la articulación. ¿Seguimos? Bueno, ¿qué síntomas encontramos en la articulación? Generalmente encontramos estos tres. El dolor en un momento es síntoma y en otro momento es signo. Ustedes saben que cuando es síntoma es lo que el paciente le dice, ¿no? Tengo mucho dolor, pero ¿qué será de mucho dolor? No se sabe. Entonces generalmente ustedes, y lo veo cuando hacemos consulta con algunos, cuando preguntan le dicen, señor, del 0 al 10, ¿cuánto le duele? Es un poquito que hay que explicar al paciente porque tienen que decirle del 0 al 10 que el paciente está en la misa de la calle, ¿no? Pero si ya le ponen un número, por decir, es un paciente que sí lo entiende, que 0 no es dolor y 10 es un gran dolor, entonces el paciente le dice, sí, me está doliendo 8 más o menos. Quiere decir que es un dolor regularmente fuerte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ya no es un síntoma, porque si lo cuantifica, ya es un signo. Todo lo que es cuantificable son signos. Todo lo que no es cuantificable es síntoma, es igual que la fiebre, ¿no? Se toca y dice, uy, tengo fiebre, porque han encontrado que hay una calentura o un aumento de temperatura, pero ese ahí es un síntoma. Si le toman la temperatura y dicen 39 grados centígrados, eso ya es un signo. ¿Está bien? Entonces acá lo estamos tomando como síntomas todos, pero ya saben. Toda luxación viene con un dolor exquisito y no le quita nada. Le pueden dar analgésicos, calmantes. ¿Qué es lo que le va a calmar el dolor en sí? La inmovilización. Si viene con el hombro afuera y con el codo en abducción en relación al tórax, si ustedes lo tratan de empujar va a gritar, ¿no? Y le va a recordar a su mamá. Así que ahí viene inmovilizado, viene agarradito y viene casi sin dolor, pero el dolor está presente. Y el otro es impotencia funcional. Si no puede mover, significa que no hay movimiento, eso significa impotencia funcional. ¿No es cierto? Y el otro es la deformidad. Y cada luxación tiene una deformidad específica y que le podemos semejar a algo que nosotros conocemos y le vamos a dar un nombre propio. Y eso es lo que vamos a ver en la inspección cuando vengan con una luxación. ¿Seguimos? A ver, la radiografía nos sirve para dos cosas. La primera cosa es para encontrar sorpresas. Porque uno, cuando entra el paciente a emergencia, inmediatamente mira algún signo que tiene y dice, este tiene luxación. Y luxación de tal parte. Porque he encontrado un signo. Muy bien. Pero no va a ser loco de decirle, señor, le voy a reducir. Ojo, nunca hagan eso. Tómenle una radiografía. Por más que venga con su radiografía de la calle, puede ser que le tomen en la calle una buena radiografía, se va a alguien que lo va a manipular, que son especialmente, como le llaman los quiroprácticos o los hueseros, lo manipulan y ustedes no saben lo que ha pasado. Entonces mejor le toman una radiografía reciente donde están ustedes. Le piden la radiografía
no porque no sepan que tiene la luxación, sino por lo que le estoy diciendo, porque puede traer sorpresas. ¿Cuáles son las sorpresas? Que la luxación puede venir acompañada de una fractura. Y si ustedes no le han dicho antes de manipularlo que tiene la fractura, no crean que el paciente es buena gente, les va a echar la culpa. Entonces, mucho cuidado. Y eso que le eche la culpa viene en la segunda parte, de que se vuelve legal, se vuelve médico, se vuelve ya un problema de lo que siempre nos echan la culpa a nosotros, de mala praxis. Y nos tratan como delincuentes. Para eso están estudiando. Así que ya llegará el momento, como en otros países, uno de ellos que les pongo el ejemplo es Estados Unidos, que gastan un montón de plata el médico para tener todo un legado de abogados, para que ya no se mate, ya todo el año compra su seguro para que los abogados le defiendan, porque allá sí, cualquier cosa te denuncia. Pero vaya con razón, en el sentido de que todavía hay instituciones o lugares o niveles donde al médico todavía lo investigan, tienen que ver las historias clínicas, tienen que ver si de verdad cometió o no. Acá no, acá cometiste algo y a veces ni siquiera lo has cometido, pero el paciente se quejó. ¿A dónde se ha ido? A un abogado, y el abogado inmediatamente hace su querella y lo manda a donde, a fiscalía, viene el fiscal e inmediatamente comienzan a investigarte como si fueras delincuente. Para eso tenemos una institución. Si yo estoy trabajando en un hospital o en una clínica, ahí pues que averigüen qué ha sucedido, ¿no? Ahí que nos llamen, ¿no es cierto? Por eso, ¿cómo le llaman esto cuando revisan todas las historias? La auditoría médica. Pero no, pero a nosotros de arranque nos agarran y ¡pum! Directo al Poder Judicial. No, pero no puede ser. No son, nadie, no creo que en nuestra mente, yo creo que el más corrupto, de lo que quieran, puede entrar a una sala de operaciones diciendo quiero matar al paciente. Yo no creo que eso suceda, no quiero que se quede cojo. No creo que cosas sean cosas fortuitas, pueden suceder y suceden, pero no creo que vayamos con esa mentalidad pues, de malograr al paciente, pero así nos tratan. Bueno, entonces ya saben, tomar una radiografía antes de hacer un procedimiento y tomar una segunda radiografía después del procedimiento. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Pero después no es para dar el diagnóstico, pues ya sabemos. ¿Sí? Esta es una luxación, por ejemplo, de la articulación del codo, ¿no? Después tenemos, una luxación de la muñeca, disculpen, muñeca. Esta es una luxación interfalángica de la falange proximal del punto dedo. ¿Seguimos? Esta es una luxación de hombro, la glena y la cabeza fuera de la glena. ¿Seguimos? Esta es una luxación del codo en la posición antero-posterior y en una lateral, ¿no? Acá todavía tenemos parte de lo que es la epífisis proximal del culo. ¿Seguimos? Una luxación de tobillo. ¿Seguimos? Igual, tobillo. Luxación de las articulaciones metatarso-falángicas. A veces vienen las 5 luxadas, ¿no? Y ahí comprimirlas. ¿Seguimos? El pronóstico. ¿Cómo se va a ver el pronóstico? Indudablemente que toda luxación tiene un pronóstico grave. Es por eso que es una de las 5 emergencias en traumatología. Porque las emergencias en traumatología no es solamente el estado de salud que pone en peligro la vida del paciente, porque esa es la emergencia general, ¿cierto? Todo lo conocemos socialmente. Pero la emergencia en traumatología dice que es el estado de salud en la cual la vida del paciente está en peligro y o
un miembro puede quedar desfuncionalizado o alterado, ¿no? O incompatible posteriormente. Es por eso que toda luxación de emergencia, no hay que hacerlo esperar. Si llega la emergencia, señor, mañana venga, pasado, no. En ese momento tiene que solucionarle la emergencia. Si no, va a ser una artrosis. La artrosis, ¿saben lo que es? La destrucción del cartílago intraarticular. Eso termina juntándose hueso con hueso y eso se llama anquilosis. Y nosotros después tendremos que actuar sobre la anquilosis haciendo una artrodesis. Quiere decir que igualito que la anquilosis, le pegamos hueso con hueso, solo que conservamos ángulos, ejes, ¿no es cierto? Eso es lo que más conservamos nosotros cuando queremos hacer una artrodesis. La artrodesis significa desaparecerle la articulación. La naturaleza también hace lo mismo, pero no conserva ni ejes, ¿no? Nada conserva, ni ángulos, ni nada. Si el codo se te anquilosa, puede quedarse así y no te sirve para nada. O puede quedarse así y no te sirve para nada. Nosotros lo artrodizamos a 90 grados y ya le sirve pues para que se peine, para que coma, para que haga algunas cosas. Muy bien, seguimos. Bueno, esto ¿qué es lo que más va a variar también en esto de la luxación? ¿Y qué es lo que vamos a tener que ver en el pronóstico? La rigidez articular. Si es que no lo tratan de inmediato, como le digo, queda pues rígido, ¿no? Una luxación en las articulaciones interfalángicas va a dejar al dedo rígido, pero no se sabe en qué posición. Puede quedar extendido, en flexión, puede estar rotado, no se sabe, pero queda así una articulación rígida. Quiere decir que no lo va a poder mover. ¿Seguimos? Este es otro problema que también va al problema médico-legal. En este caso, le explico acá, tenemos dos radiografías, se reduce la luxación de codo, se toma una radiografía de control y miran que todo ha quedado perfecto, ¿no? Pero después el paciente comienza a sentir que algo le molesta en el codo, cuando hace la flexo-extensión. ¿Y qué hace? Se va donde un colega o donde el juez y le pide una radiografía. Y le encuentran un pedazo de hueso ahí. ¿Qué van a decir? Van a decir que el que le redujo la luxación le ha fracturado y no le ha dicho. Pero lo bueno es que ustedes ya han tomado una radiografía de control y en esa radiografía de control no había nada. Esta es una miositis osificante. Toda luxación hay pérdida de sangre, hay un hematoma. Se va a organizar el hematoma y una parte de ella va a quedarse con un núcleo que alrededor va a haber sales de fosfato que se van a ir acumulando. Y cuando le tomen una radiografía van a pensar que un pedazo de hueso se quedó afuera. Y bueno, pues los van a llevar al Poder Judicial y van a tener que llevar todas sus diapositivas y enseñarle al juez o al fiscal y decirle, pues señor, existe esta enfermedad que se llama miositis osificante. ¿Y usted por qué no previno? Sí se le dijo, pero el paciente no entendió. Pero yo no sé lo que es eso, ¿qué te va a decir el fiscal? Bueno, le explicarás todo de la fisiología, la anatomía, todo, y que se presenta en la luxación. Está bien, en cualquiera de las articulaciones. ¿Seguimos? El otro que también va a tener que ver con esto del pronóstico son las lesiones neurológicas, ¿no? Toda luxación va a comprimir a un nervio, porque se sale de su sitio y comprime el nervio. Y acá hay algunos ejemplos, ¿no? Lesión del circunflejo, luxación de hombro, la lesión del ciático en la luxación posterior de cadera, la lesión del cubital en la luxación del codo. Y el cubital que ustedes se sienten acá, ¿no? Se golpean el codo y ya saben que les duele, ¿no? Y ese es el cubital.
¿Seguimos? Hay también lesiones vasculares, porque junto con los nervios va el VAV, ¿no? El paquete vasculonervioso. Y también van a tener, ¿no? Ahí están los ejemplos que van a tener. ¿Seguimos? Deben también ser considerados varios agravantes del pronóstico de la luxación, es decir, que la gravedad que tiene la luxación se va a agravar más por algunas cosas. A ver, seguimos. En el codo, por ejemplo, va a terminar con rigidez y minositis osificada. En el hombro, rigidez y tendencia a la recidiva, quiere decir que uno da la mano y nuevamente se le sale el hombro, ¿no? Levanta algo y se le sale el hombro. Esa es la recidividad, quiere decir que ya queda con un hombro incontinente y hay que entrar a cirugía, hay que operar. Los dedos, tendencia a la rigidez, como no te lo hemos dicho, la cadera, necrosis avascular de la cabeza femoral, quiere decir que la cabeza femoral se muere y hay que estar pensando ya en ponerle una prótesis en cadera, dependiendo de la edad. Muy joven no se coloca. Las prótesis en cadera duran entre los 12 a 20 años. Las que están saliendo ahora con cabeza de cerámica dicen que dura hasta los 25 años, pero ese es en el laboratorio, porque en la práctica van a tener que pasar todavía 20 años más, porque hace 5 años ya comenzaron a fabricar eso. Y para verlo en la práctica pasarán 20 años más y ahí dirán cuánto dura. Y en columna, compresión y sección medular con tetra o paraplegia irreversible. Se luxan a este nivel y se quedan sin mover nada. Había un artista de cine, el primer Superman creo que fue Rick, algo de Rick. Se cayó de su caballo cuando jugaba polo y se luxó la cervical y quedó para el empleo. Le tuvieron que hacer su silla de ruedas, que solamente con la voz decía avanza, para, a la derecha, a la izquierda. ¿Seguimos? Bueno, otros son violencia del traumatismo, como antes hemos dicho, que eso aumenta también la gravedad. Seguimos. El otro que aumenta también es la edad. Si uno de ustedes se luxa, rápidamente se recupera y con fisioterapia comienza a mover. Si yo me luxo, el problema va a ser mucho más largo, más dificultoso y el pronóstico va a ser mucho más grave. ¿Seguimos? Entonces, ¿en qué quedamos? Que la reducción de una luxación constituye un problema de emergencia. Es una emergencia. ¿Seguimos? En el tratamiento de la luxación debe considerarse estas etapas. Primero, un diagnóstico correcto. Ya les he dicho, examinando al paciente y una radiografía previa. ¿Sí? Inmediato reconocimiento clínico, es decir, hay que diagnosticar si hay complicaciones neurológicas. Si uno viene con su hombro salido y con la mano caída, voy a pensar qué nervio está siendo lesionado. El radial, ¿no es cierto? Y si vengo con la mano del predicador, mediano. el de acá, ¿cómo se llama? El cubital, porque el mediano es la encarna, ¿no? Entonces uno ya va haciendo, ahora si todo viene caído, ya diré que el plexo braquial es el que se ha lesionado, ¿no? Pero en el hombro han visto que el que se lesiona más es el nervio axilar. Estudio radiográfico, ya les dije, ¿no? Traslado a un centro médico de mayor complejidad, porque si ustedes, bueno, lo primero que van a hacer es internado, que lo van a hacer en un hospital, que ahí no hay problema, pero el CECI, el CERUM, sí lo van a hacer solitos y no se sabe dónde. Y ahí es donde van a tener que, o llaman al de arriba, no al de sexto piso, sino más arriba, ¿no? O si no le rezan nada más porque no saben qué van a hacer. Entonces mejor trasladarlo
Y para eso se supone que ustedes son expertos colocando férulas, ¿no es cierto? Le colocan sus férulas y vienen y lo traen acá. Pues no lo traigan pues con un cartón, una madera, no sea tan. Llévense a su serum, llévense un par de yesos, sus vendas elásticas y su algodón, para que por lo menos lleguen más bonitos. Pues estarán muriendo, pero llegan ya bonitos, ¿no? Ya nosotros acá los solucionaremos. Algunos necesitan anestesia general, ¿no? O local. Pero si tiene una luxación del dedo, pues ustedes van conversándola, qué tal, dónde vives, cómo te llamas. Y en eso que están conversando, plan, jalan y simplemente se van al sentido contrario. Si la falange está dada hacia la región dorsal, agarrarán la falange media y verticarán la falange proximal hacia la cara palmar, ¿no? Y cuando se da cuenta ya está moviendo el dedo y quiere gritar, ya es muy tarde, ¿no? Ya gritaré en su casa, pero ya ustedes lo redujeron. Por eso ahí generalmente no ponemos anestesia. Pero si es una luxación pues de hombro, de cadera, ahí sí hay que ser salvaje y no poner anestesia. Ahora, la maniobra de reducción debe ser suave e inteligentemente realizada. Quiere decir que ustedes tienen que saber qué lo están haciendo. Si yo voy a reducir un hombro, tengo que decir, tengo que hacer tracción, contratracción, rotarlo externamente y aducirlo, ¿no? Hasta que diga un clic suave, porque si un clic es fuerte, ¿no? O lo terminaron de arreglar o lo terminaron, ya saben, esa palabrita que comienza con J, terminaron de ya saben. Entonces siempre es bueno de hacerlo tranquilo, con paciencia. Inmediatamente inmovilización. Todas las articulaciones que han sido reducidas en una luxación, 21 días sin mover. Deben estar inmovilizadas 21 días, 3 semanas, acuérdense. Y de ahí inmediatamente la fisioterapia. Pero estando inmovilizado, puede hacer la fisioterapia que se llama movimientos isométricos. Los movimientos isométricos significan, si yo estoy inmovilizado en mi codo y quiero hacer movimientos isométricos, voy a hacer que mi cerebro mande indicaciones como que estoy flexionando o estoy extendiendo. Pero no se va a mover, pues si estoy con un aparato y eso no se va a mover. Pero estoy haciendo que el músculo, quiera o no, se esté contrayendo. ¿Está bien? Movimiento isométrico. Significa que con las longitudes no van a variar. Y por último, la rehabilitación funciona, ¿no? Sacan el aparato inmovilizador y a mover completamente. ¿Seguimos? Bueno, la conclusión es que todo es una emergencia. ¿Seguimos? Entramos a la primera luxación. La luxación de hombro. La luxación de hombro, propiamente dicha, es la luxación gleno-humeral. ¿Está bien? Y ahí va a venir el paciente indudablemente. Bueno, causas primero. Las causas son por una fuerza inadecuada que se pueda producir directamente sobre el hombro. También hay fuerzas indirectas. Uno se cae, la fuerza no va directamente al hombro, va a ir a la muñeca, va a ir al codo y posteriormente llega al hombro. Y si el hombro ha estado en una posición inadecuada, se va a salir. ¿Está bien? Entonces, comenzando por ahí las causas. La otra, antes que le dije, si a uno le tuercen pues el brazo, indudablemente que se va a salir el hombro. Lo otro es que no tenga una buena, ¿cómo se llama? Una buena aproximación con los elementos que son los fijadores de la articulación. Y en el hombro hablamos de ¿qué? La cápsula, hablamos de los ligamentos, ¿está bien? Hablamos del labrum y hablamos del manguito rotador y hablamos del tendón largo de la porción, perdón, del tendón de la porción larga del bíceps.
El bíceps tiene dos porciones, larga y corta. La porción larga viene y se va por la corredera bicipital y se va por detrás de la glena. Ahí se queda. La corta, en cambio, se va a este huesito que sobresale acá, que se llama ¿cómo? Clavícula. ¿Cuál? No, pero sí. Ahora te vas a volver a repetir. Clavícula no, clavícula es esta. La que- Esta de acá es acromio. Ah, pues decís. Y esta de acá, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Acá salió una puntita. La apófisis De ahí salen de ahí dos tendones o dos ligamentos que se van a agarrar a la clavícula para que la clavícula no salga. coracoides. Apófisis coracoides. Coracoides, Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo no pongo notas sino soy de mi grupo. ¿No? Entonces, ya sabemos cuáles son los elementos entonces, que estabilizan a la articulación del hombro. Seguimos. Hay elementos estabilizadores estáticos, es decir, los que no se mueven como el árbol, y siga pasando, y hay estabilizadores dinámicos como el tendón del bíceps o el manguito del tendón. Los mecanismos le dije que pueden ser indirectos y directos, ya les he explicado eso, seguimos. Las luxaciones anteriores de hombro son las que más se miran en la emergencia. Que si se sale la cabeza y se viene hacia adelante. ¿No? Seguimos. Y acá para que sepan, cada luxación adopta su nombre a donde se viene. Acá tenemos la subglenoidea, es decir, se sale, ¿cómo se llama?, de la glena y se va para abajo, de la glena. Y es por eso que se llama subglenoidea. ¿Está bien? La otra, la subcoracoidea, es decir, se sale de la glena y se va por debajo de ese huesito que nos estaba hablando, el coracoide. Y el otro, la subclavicular, se sale de la glena y se va por debajo de la clavícula anterior. ¿Entiendes? Seguimos. Luxación posterior, luxación inferior del hombro y la luxación superior, ¿no? Que son las que más miramos nosotros. Y es por la posición en relación a la glena, ¿no? Si hablamos de la posterior, se supone que esta es la glena, se sale la cabeza y se va para acá, se va atrás. Si hablamos de la inferior, indudablemente se sale de acá la cabeza y se viene abajo. Y si hablamos de la superior, se va arriba. Seguimos. La anamnesis siempre nos va a decir de que hay un antecedente de un trauma, porque por sí solo no se va a luxar, salvo que tenga antecedentes de luxaciones posteriores de esa articulación. Si no, tiene que haber sucedido algo. Por ahí me llegó una vez un paciente y me dice, se me salió el hombro por sí. ¿Y cuántas veces se me ha salido? Nunca, primera vez. No le he creído. No, doctor, seguro que mis sueños, que la pesadilla, tampoco le he creído. Hasta que al final me dijo que su esposo le había doblado y eso había que informar, no quería, porque había que informar. ¿Eso cómo se llama? No es tentativa de feminicidio, pero... Violencia de género. Violencia. Sí. Violencia. Entonces se tiene que informar, eso estamos obligados a informar. En la clínica, en una luxación glenohumeral, vamos a ver algo típico. El paciente viene con dolor, ya le dije, como todas las luxaciones. Viene con dolor, viene con incapacidad funcional, ¿no es cierto? Y viene agarrándose el antebrazo, para que el codo no se pegue al tórax. ¿Por qué? Porque la cabeza se sale y ahí se queda perenne. Si ustedes lo mueven, lo tratan de juntar o levantar, va a gritar. Entonces ahí nomás tranquilito, su radiografía, viene con la radiografía. Si no tiene fracturas, no hay ningún problema, pero si tiene fractura hay que decirle, señor, ¿tiene fractura del troquín o del troquín? Entonces, por si acaso,
así que lo voy a devolver a su sitio. Si al volver a su sitio el troquín o el troquite vuelven a su sitio, no necesita operarse. Pero si no vuelve y está zafado, lo vamos a tener que operar, pero no piense que mañana ni pasado. Acá lo interno y a la semana o semana y media o 2 semanas, según que nos den sala de operación o compre sus tornillitos o sus clavitos, esperará. Porque se ha dicho que las fracturas no son emergencias. La luxación sí. Lo redujo la luxación y la fractura poder esperar. ¿Está bien? ¿Está claro, no? Muy bien. Pero a pesar de todo eso, entra y le digo que se quite la parte superior del cuerpo, el tórax, que lo deje libre, el hombro, y miro que hay una deformidad. Y encuentro 2 signos fundamentales. El signo de la charretera y el signo del hachazo. ¿Por qué le llaman charretera? ¿Saben lo que es una charretera? Sí. Claro, claro, ahí pasa de saber. Ahí. Esta es una charretera. La charretera viene a ser, era un portagalones, pero de la escuela, del uniforme de la escuela militar francesa. Por eso cuando siempre les digo, miren, lo han visto a Napoleón, ¿no? Lo han visto a Sucre, lo han visto a Bolívar, a San Martín, todos ellos han estudiado en la escuela militar francesa. Ellos después vinieron para acá y vienen con sus uniformes de allá. Y entonces lo adaptan, pues, y aquí en el Perú los usa de Junín, ¿cómo se llaman esto? La escolta de Palacio, todos ellos usan sus uniformes con charretera, ¿no? ¿Por qué? Porque se semeja, pues miren, una charretera cae casi en oblicuo y después en forma de ángulo recto. Entonces acá tienen, ¿qué se ha perdido? Se pierde lo que es la cúpula. Si ustedes miran el otro hombro, tiene una cúpula. La cabeza del húmero le da la cúpula. Pero en ese caso no hay cúpula, se ha salido. Y acá hay el signo del hachazo porque se encuentra un hueco, como que ahorita le ha metido ahí un golpe, no de hacha. Entonces es el signo de la charretera. Acuérdense bien. Si con eso viene, ya pues le tomo la radiografía solamente para ver si hay sorpresas o no. ¿Sí? Seguimos entonces. Entonces ahora vamos al tratamiento. El tratamiento de las luxaciones de glenumerales generalmente son conservadoras. ¿Qué significa? Que no son quirúrgicas. Son atraumáticas. Salvo que ya sean inveteradas. Inveteradas se habla de una luxación antigua. Y es así, hay que meterla a sala. Pero siempre darle su tiempo y reducirlo en forma conservadora. ¿Está bien? Si ahí no funciona, ya pues a sala de operación. Pero tampoco no va a ser una emergencia, ya pues, si tiene 15 días o 20 días, ya pues lo internan, lo programan y recién entran a sala y ahí sí van a tener que limpiar toditito la glena, porque eso se llena de tejido fibrótico, limpiarlo bien y recién colocar la cabeza, ¿no? Y seguro que el tendón del bíceps está metido ahí y pues si lo quieres reducir nunca va a entrar. ¿Seguimos? Tenemos las primeras formas como se reducían. Yo también he reducido algunas veces. Era el método hipocrático, ya que lo es desuso. ¿Por qué? Porque al poner el talón del pie en la axila, están comprimiendo el nervio axilar y lo van a lesionar. Era más fácil, rapidito se hacía, pero lesionaba. En cambio se modificó y se puso una solera con un ayudante y el traumatólogo o el cirujano jala, tracciona, rota hacia externo y después todo esto lo lleva al centro, es decir, lo aduce. Y ahí al aducir se siente el crack que entra, ¿no? Ya saben, si es suavecito no hay ningún problema. Si no, se van a dar la sorpresa
en la radiografía de control. Seguimos. Hay otra maniobra que es de coche. La maniobra de coche es igualita a la que hemos estado diciendo, solo que flexionan el codo y bueno, y el traumatólogo debe tener buena fuerza, ¿no? Yo, por ejemplo, no me gustaba porque no jalaba. Y jalar a un musculoso, pues imagínate, ¿no? Ahí no funcionan las cosas. ¿Seguimos? Este es el método de Mills, en el cual no se hace nada de fuerza, pero se requiere mucho tiempo. Le colocan en una camilla en decúbito ventral, le colocan un peso en la mano y lo dejan ahí que se quede. Y poco a poco se va distendiendo el músculo, los músculos. Y dentro de 2 horas, 3 horas, ¡plac! Mientras tanto, en una emergencia no van a poder, porque 2 horas o 3 horas en emergencia, no sé cuántos pacientes les han caído. Entonces, para emergencia, si están en su casa, pues no tienen un día colgado, aunque sea, y que se reduzca. Seguimos. La que más he usado y sigo usando hasta ahora es esta, la maniobra del respaldar de la silla. Si alguien me quiere ayudar, ¿tú me quieres ayudar? Sí, ¿no? Ven con tu silla. Ay, sí. Sin lesionar, ya el hospital se va a caer ya. Entonces lo ponemos para que puedan mirar. Vamos a pensar que tu hombro izquierdo está luxado, ¿no es cierto? Entonces no, te sientas mirando para acá y tu hombro allá. ¿Está bien? Vamos a suponer que acá ya le puse un buen colchoncito de soleras. Por 2 motivos. Uno, que el respaldar es muy chato y él es muy alto. Entonces hay que ponerle un buen respaldar, buen cojín. O si no, buscarnos una silla que tenga respaldar más alto. La idea es, acá como encontramos el signo del hachazo, está vacío, no hay cabeza de luz. Y ahí le colocamos la anestesia. ¿Está bien? Una vez que está con anestesia, doblamos el codo y ¿qué hacemos? ¿Cuál es la maniobra más fácil? Fijar la muñeca y con todo empujar hacia abajo. Empujamos todo, despacio va cediendo y después rotamos externo y como acá hay un colchón de soleras, lo que voy a hacer es empujar el codo hacia adentro, es decir, en aducción. ¿Está bien? Y ahí debe decir K. Y ahí obviamente no lo machuco mucho, no hace que se le salga el hombro y ya. Entonces han visto que es bien sencillo. Lo pueden hacer en cualquier lugar. No, si está ahí nomás déjalo porque vamos a hacer algunas otras cosas. Entonces es lo que se hace, ¿no? Se tracciona hacia abajo, se rota hacia afuera y después se anuncia. Y ahí es donde dicen, ¿dónde lo van a ver? En emergencia. Y en emergencia siempre aparece, siempre bien. Seguimos. Las complicaciones, ya le he dicho, la más frecuente es la del nervio axilar, ¿no? Seguimos. Las complicaciones es el problema del manguito rotado, ¿no? Ahí siempre se puede lesionar. No siempre, pero se lesiona. Complicaciones de partes blandas van a tener ahí que cuando ¿cómo se llama? Se luxa la cabeza del húmero, se sale, se va a llevar ese rodete que le decía, ¿está bien? Y al llevarse el rodete se va a romper también parte de lo que es la glena y nos va a dar 2 lesiones famosas, que es la de Bancar y la de Gibson. Esas, después con una resonancia o una tomografía, vamos a ver en qué lugar está roto y le pondremos un par de tornillos.
un par de tornillos y ahí lo dejan. Pero eso tampoco no es de inmediato. Eso ya es la parte quirúrgica. Lo que hacemos es devolver la articulación a su lugar. Esa es la emergencia. Ya no vayan a decir, no, pero es una luxofractura y por lo tanto lo voy a operar y lo dejo. No, no. Devuelvan primero la articulación a su sitio y después piensen en operar. ¿Seguimos? Viene otra articulación que se llama la articulación acromioclavicular. Es esa que está también en el hombro, por eso les decía, el hombro tiene dos articulaciones, la plenohumeral y la acromioclavicular. La acromioclavicular nos va a dar dos signos. Un signo de la pseudocharretera y también el hachazo. ¿Está bien? Y el otro es el signo típico de ahí, es la tecla de piano. Y cuando dicen la tecla, digan que es de piano, porque en algunos lugares tecla significa vieja. Entonces no van a pensar que es el signo de la vieja, sino es el signo de la tecla de piano. ¿Sí? Es típico. Porque se van a romper, según ¿cómo se llama? Alma nos clasifica en tres. La luxación acromioclavicular grado 1 es que el ligamento acromioclavicular se ha roto o se ha elongado. La del grado 2 ya habla de más cosas, que aparte de estar roto el ligamento acromioclavicular, hay otros dos ligamentos que son fundamentales, lo que antes hablábamos, el ligamento conoide y el ligamento trapezoide, que salen del huesito que ya mencionaste, ¿no es cierto? El coracoide. Entonces son ligamentos clavículo-coracoideos. De ahí eso se elonga, ya está roto el ligamento acromioclavicular y la clavícula se dispara un poquito. Es el grado 2. Y el grado 3 es cuando los tres se rompen. El acromioclavicular, se rompen el conoide y el trapezoide y la clavícula vuela porque acá hay un músculo que lo jala. ¿Cómo se llama este músculo que lo estamos viendo? Este de acá, que cuando se contrae, toca la cabeza a un lado y se llama tortícolis. ¿El com? ¿Cómo? El ECOM, el Esternocleidomastoideo, ¿no? Su nombre verdadero es esternocleidochondrooccipitomastoideo, ¿no? Dice que adopta el nombre de los lugares donde se inserta y tiene esas inserciones. Pero más práctico es decir esternocleidomastoideo. Ese lo jala. Es por eso que cuando uno quiere saber el diagnóstico exacto y le pide la radiografía, acá sí hay que pedirla, no se confíe mucho de la pseudocharretera, de la tecla de piano, no se confíe mucho, porque una fractura en la epífisis distal de la clavícula les da todito los signos. Quiere decir que la clavícula se fractura acá y este pedacito de acá se queda acá. Ya no habría luxación, sino lo que estamos hablando es una fractura del epífisis distal de la clavícula. Entonces ahí uno pide radiografía, porque podría ser. Yo también me he ido de cara a veces. Decía, no, es una luxación acromioclavicular o diastasis acromioclavicular. Pero como ya sabía que hay que pedir siempre una radiografía, pedí la radiografía y me di con la sorpresa. Acá no había este pedazo estaba en su sitio. No había luxación. Lo que había era una fractura. Tratamiento es igual. El tratamiento va a ser igual. Según Alma, el 1 y el 2 se puede tratar conservadoramente. Quiere decir que se coloca un inmovilizador de hombro y se los deja ahí. O le ponen un yeso Belpó, que se escribe Belpeau, ¿no? Se pronuncia Belpó, lo machucan y como eso agarra todito el hemitórax, ¿no? Y ahí lo tienen, 21 días. Pero el tercero es quirúrgico. Y en el tercero
lo que hacemos en el tratamiento es pasarle, esto lo bajamos indudablemente a su sitio y le pasamos 2 alambres Kirchner, acá, 2 alambres Kirchner, que agarren el acromio y que se agarren la clavícula. Y en la clavícula le hacemos un huequito y por ahí pasamos otro alambre que se llama alambre quirúrgico o alambre maleable quirúrgico. Ya como los que utilizan para las construcciones, para agarrar los fierros, para entortolar los fierros, todo eso. Igualitos, tienen así los alambres quirúrgicos. Por ahí metemos, hacemos un 8 y lo dejamos. ¿No? Ahora hay placas que se llaman placas ganchos, que se colocan acá y el gancho lo bajamos a su sitio y el gancho entra acá. Generalmente si hacen un movimiento hacia adelante se va a salir el gancho y chao, ¿no? Hay otros que son placas y tornillos que se colocan. Hay un montón de procedimientos quirúrgicos. ¿Seguimos? Bueno, de todo lo que hemos hablado, seguimos. El diagnóstico ya hemos hablado, seguimos. Y según Rothgut hay 6 formas o 6 clasificaciones de la luxación acromioclavicular. ¿Seguimos? La más común es la de Alma, que le decía, y es más fácil de recordar, ¿no? Ya lo pasaron, tipo 1 y 2, ya bueno, todo lo que hemos hablado, ¿eh? Ya me lo cambié. Seguimos. La placa gancho y el método que le decía de los 20, que es meter acá, han metido un Kirchner, se meten 2 y se coloca un alambre por acá y se hace un 8. Seguimos. Las complicaciones es que siempre va a haber problemas de artrosis, de goma, ¿no? Y eso va a llevar a dolor. Pero entonces, ¿qué hacemos? A veces cuando le ponemos los alambres, lo que hacemos es sacar el rodete articular y dejamos que hueso con hueso se suelten. Entonces el paciente, ¿cuál va a ser su único problema? Que después de la extensión en horizontal, ya no va a ser la hiperextensión del hombro. ¿Por qué? Porque ya está fijado. Pero después tiene todos los movimientos. Así que no pierde mucho. Salvo que cuando se caiga y quiere agarrarse de algo, no va a poder llegar. Pero de costadito que llegará. ¿Seguimos? Ahora viene en esto, la luxación de la cadera, que también es importante. En la luxación de cadera hay que distinguir 2 luxaciones. La luxación anterior de cadera y la luxación posterior de la cadera. La luxación anterior de la cadera, lo pueden poner. Bueno, son los síntomas igualitos. Bien. En la luxación posterior de cadera, primero hablamos de la posterior. En la luxación posterior de la cadera, nosotros tenemos la articulación de la cadera que está dado por 2 estructuras. Uno que es el acetábulo, que está en la pelvis, ¿está bien? Donde era ¿cómo se llama esto? El cartílago triirradiado, porque se formaban ahí por 3 huesos, ¿no? El isquion, el pubis y el ilion, ¿está bien? Eso forma la cadera. Y ahí entra una cabeza, que es la cabeza femoral. Y es una buena articulación, difícil de luxarse. Pero, por ejemplo, uno va en un auto o manejando o de copiloto, generalmente en esas 2 posiciones, frena o choca el carro a gran velocidad, lo que va a pasar es que va a haber un impacto directo a la rodilla. Y la rodilla va a pasar a través de todo el fémur, la fuerza, va a llegar a la cadera y ¿qué va a hacer? Lo va a luxar a la cadera. Pero al luxar a la cadera lo va a romper a la cadera. ¿Está bien? Lo puede romper hacia ¿cómo se llama? Hacia la parte lateral o hacia la parte medial. Pero también lo puede atravesar al acetábulo. Es decir, la cabeza del fémur lo atraviesa el acetábulo y quedaría en el centro
el acetábulo, pero posterior. Todos han sido posteriores, ¿no es cierto? Se han ido a diferentes lugares, pero detrás del acetábulo. ¿Está bien? Y esas son las luxaciones centrales o luxofracturas centrales de cadera. Fíjense que ahí hay fracturas, casi en todas son fracturas, son luxofracturas. Entonces viene el paciente en camilla, indudablemente, porque nunca va a venir caminando, viene en camilla y va a ver qué cosa, una flexión de la rodilla, flexión de la cadera, ¿no? Acortamiento del muslo, se acorta el muslo, porque la cabeza se ha ido para atrás. Y está en aducción. Y por eso que le ponen ahí, bueno, no somos mal pensados, ¿no? Si no le ponen esa posición donde dice la posición de no quiero. ¿Se están imaginando más o menos, no? Sí, la posición de no quiero. Ustedes miran que viene hacia una persona y luxación posterior de cadera. Ya dan radiografía, tomografía, todo, porque son las que se complican. ¿Ven? Perdón, Hola, sí, dame 20 minutos, ya listo, ya. Escucha, el trabajo ya. Cuando esté muerto, nomás ahí ya, o cuando esté parapléjico, ya no. Pero si no, ya tiene que seguir chambeando. Bueno, entonces esa es la posición de una luxación posterior de cadera. Tratamiento generalmente es conservador, pero si necesitan anestesia general, ¿no? Lo tiran al paciente en la colchoneta de la camilla, lo tiran en el suelo, lo ponen en el decúbito dorsal, ¿no? Mirando arriba, el ayudante va a agarrar las dos protuberancias anteriores de la pelvis, ¿está bien? Con la región tenar lo machuca. El traumatólogo, que está en el otro lado, lo que va a hacer es agarrar de la flexión dorsal de la rodilla, porque la rodilla está en flexión, lo va a levantar de ahí, ¿no? Lo va a rotar y lo va a aducir y debe entrar. Si es una central, es quirúrgica, ¿no? Si ya tiene fracturas, hay que reducirlo, pero si la fractura es grande, va a ser incontenible. Es decir, lo reducen y cesar, quirúrgico, ya no pueden hacer más. ¿Está bien? Y si tiene tiene una semana, quirúrgico, ya no queda otra. Y todavía la posibilidad ahí es o necrosis de la cabeza del fémur o el problema de inestabilidad del acetábulo. ¿Qué hay que hacer ahí? De repente recambio articular, es decir, artroplastía, ¿no? Ya esa cadera se madura. En las luxaciones anteriores de cabeza o de cadera, si quieren llamarlo, la cadera se sale la cabeza del fémur y no se va para atrás, sino se va hacia adelante y se va y se mete a un orificio que está en la pelvis. Es decir, se sale de acá y se va acá adelante, a la región pubiana. ¿Está bien? Y ahí hay un orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? Formado por dos ramas, la rama ispio y la rama púbica. ¿Cómo? ¿Obturador? Ah, no te escucho bien. ¿Obturador? Obturatriz. El orificio obturador o obturatriz. Y ahí se va. Y el paciente va a venir en la siguiente posición. Va a venir indudablemente en flexión la cadera en flexión, porque se ha salido con la rodilla extendida y en abducción, ¿no? Entonces dice que esa es la posición
siquiera. ¿Sí? Nunca se van a olvidar de eso, pero no tengo gráficos, así que ni siquiera para que me digan que estoy malcriando a mis alumnos. Y no para que entiendan, viene así, tenga mía y viene así con la pierna abierta, ¿no? Y no puede moverlo, porque yo he dicho que las luxaciones son permanentes. Entonces ya dice, esa es una luxación anterior de cadera, o luxación de cadera anterior. ¿Sí visto? Pero también. ¿Qué se hace en ese caso? Al reducirlo, hay que convertirle en una luxación posterior. Es decir, jalan para que se salga del agujero obturatorio y se va atrás. Y hacen la maniobra que antes hacemos. Para que miren las maniobras, a ver. Bueno, este es el tipo, ¿no? Esto más, yo les enseño a los residentes, pero para ustedes, si gustan, ahí lo tienen escrito, la clasificación de Thompson y Epstein. Entonces son los tipos de luxación que existen, ¿no? Y estamos hablando de las posteriores. ¿Seguimos? ¿Qué es la misma? ¿Seguimos? Igual, seguimos. Y esta es la forma de reducir. Si uno tiene buena fuerza, lo puede hacer en esta posición, que es lo mismo, solo que acá está en decúbito ventral, en cambio en esta están en decúbito dorsal. Miren que el ayudante agarra, ¿no?, la parte de la pelvis, ¿está bien? Y el traumatólogo tracciona y rota, y lo lleva después en aducción. Es sencillo si es que lo anestesian bien, es decir, en la anestesia hay que pedir que lo relaje, ¿está bien? No solamente que le calmen el dolor, sino que lo relaje, porque el cuádriceps, ¿quién se atreve a jalar un cuádriceps? ¿No? Y si son atléticos y todo lo demás, olvídate. Ahora pues es un viejito así como yo más o menos, y hasta ahí sí cambia la cosa, aunque también mis músculos todavía están buenos. Pero es fácil, si el anestesiólogo lo relaja bien, con una mano lo devuelven a su sitio. Pero si no, échense a llorar ahí. Una vez a un colega que estaba rotando por el Carmen, yo soy traumatólogo del Carmen hasta que en 2011 nos trajeron acá, a los 3 traumatólogos del Carmen. Nos trajeron acá y éramos 7, porque acá había ponen. Y de ahí se siguió esto, hasta ahorita ha sido todavía, hasta no sé cuánto, creo que va a ser dentro de poco. Bueno, entonces el doctor que venía de Huancavelica estaba rotando anestesia en el Carmen. Y allá tenemos un buen anestesiólogo que deben conocer al doctor Lucho Fujita, ¿no? Está mal, pero sigue dictando clases, es todo una eminencia. Es muy buen amigo conmigo, por unos años que hemos trabajado en el Carmen. Entonces, estaba el doctor que venía de Huancavelica y le digo, oye, hermano, por favor, ¿me lo puede relajar bien para reducirle la luxación? Con mucho gusto, no se preocupe, doctor. ¿Va acá? Lo pusimos en sala de operaciones, lo intubó todo acá y lo relajó acá, porque yo dije, pucha, que voy a sufrir. Era un señor que era maceteado, pero del campo son maceteados, ¿no? Así que dije, voy a sufrir, pero no, lo levanté y ¡plac! Entró, suavecito. Y lo tuve que felicitar, hermano, gracias, todo. Al día siguiente, porque eso fue ya terminando mi guardia diurna, al día siguiente nos vemos en el trabajo, y digo, hermano, gracias, ay, ¿qué tal que fue? Oh, doctor, si supiera, ¿qué pasó? No, nada, no pasó nada, sino que en ese tiempo todavía las mesas de anestesio no eran completas como ahora. Ahora tienen respirador automático, ¿no? Usted lo calcula y se está bolseando solito el equipo. Dice que se amaneció bolseando porque lo había metido tanto para relajarlo que lo relajó de verdad, que para que no haya paro respiratorio ha tenido que estar bolseando toda la noche.
Bueno, mano, pues le digo, yo sí te agradezco porque yo no sufrí nada. Se amaneció bolseando. Entonces nos da la idea de que hay que relajarlo bien al paciente para hacer ciertas maniobras. Pero ¿quién lo va a hacer? El anestesiólogo. No se ocupen ustedes de esas cosas. Déjenlo al anestesiólogo. Ahora, de acá, ¿cuántos saldrán de anestesiólogo? Ya saben de qué hacer. ¿No? El anestesiólogo dice que es el médico en el cual está viendo a un paciente medio dormido, ¿no? Con un anestesiólogo medio despierto. Al final es lo mismo, ¿no? El medio dormido, el medio despierto, es lo mismo. Seguimos. Bueno, hay otra, la maniobra del Bigelow que hemos visto, y las reducciones alternativas, ¿no? Que son la mayoría. Ya seguimos. El pronóstico, desgraciadamente, a veces es malo porque se lesiona. Una vez reducido, hay que tenerlo al paciente en tracción durante 3 semanas. Puede ser tracción esquelética o tracción de parte blanda, dependiendo de qué es lo que queremos hacer. ¿Seguimos? Bueno, de acá que podemos ver que puede producirse osteonecrosis, ya le he dicho, la necrosis aséptica de cabeza de fémur, ¿no es cierto? Y las lesiones neurovasculares, el ciático es el que sufre ahí. Y va a tener toda su vida accidental. ¿Seguimos? La otra que viene es las luxaciones del codo. En las luxaciones del codo, si alguien me dice cuántas articulaciones hay en el codo, están bien, si no, están bien también. ¿Cuál es un codo? 3. Ya, pues no demorarlo, son tres articulaciones. El de COVID, La articulación húmero radial o radio humeral, que va por las estructuras que son el cóndilo humeral, ¿no? Y la cabeza del radio. Una articulación. La otra articulación es la articulación del cúbito o del húmero, y se llama la articulación tróclea, que porque la tróclea está acá en el húmero y el olecrano está en el cúbito. Segunda articulación. Y la tercera articulación, que van a verla acá, que es la articulación radiocubital proximal, porque hay una radiocubital distal, esta es la muñeca. ¿Está bien? Entonces, si hay 3 articulaciones, va a haber 3 formas de luxación. ¿Seguimos? No, para que miren, completas es la que totalmente se separan las 3 articulaciones, ¿no? O también llamada divergente, ¿no? Algunos le llaman complejas incluso, ¿no? Las parciales, ¿no? Que pueden ser una de ellas nada más. Esta es una posterior de una articulación, miren. El radio se ha salido del cóndilo humeral y el olecrano se ha salido de la tróclea. Esta es la tróclea, si miran acá. El húmero, y este es su tróclea, y este es el cóndilo. Este cóndilo se articula con la cabeza del radio y el olecrano con la tróclea. ¿Seguimos? Y acá miran una luxación posterior del codo, lo van a ver con el olecrano subido, y acá un signo del hachazo, ¿no? Vacío. Entonces, y el otro que generalmente se mira en niños, que se llama el síndrome de la niñera, que uno va agarrando al bebé, el bebé se resbala, bueno, hace cualquier cosa, y en vez de agarrarle todo el cuerpo, lo que hacen es jalarlo hacia arriba, ¿no? Y le lesionan, pues, porque puede haber 2 lesiones. Una lesión del plexo braquial total y se le cae el brazo. Y todo el mundo grita porque piensa que está fracturado. Pero se le cae porque se elongado el plexo braquial. Y el otro es esto, una ruptura parcial del ligamento anular. Porque al jalar lo rotan. Y entonces está con rotación. Y ahí el ligamento vuela o se elonga.
Entonces hay que ponerle inmovilización, corticoide, analgésico y relajante muscular. Seguimos. Y para que miren la parte anatómica. En la parte anatómica, cuando ustedes quieren ver el triángulo de Melaton, flexionan, y en la cara posterior van a encontrar tres estructuras: el olecrano, la epitróclea hacia interno, hacia la cara medial, y el epicóndilo a la cara lateral. Si juntan los tres, van a encontrar un triángulo equilátero, triángulo de Melaton. Si no lo encuentran eso, está luxado o tiene malformación congénita. Claro. Ya acá se llama la línea de Emergaini. La línea de Emergaini es hacer una extensión y van a encontrar las tres estructuras, que era la epitróclea, el olecrano y el epicóndilo en una sola línea. Si no lo encuentran ahí es porque está luxado. Esta es la línea del triángulo de flexión de Hunter, y miren, en el otro está en semiflexión nada más, ¿no? De acá. El otro está en semi-extensión. La forma de reducirlo es fácil. A ver, ya para terminar. Lo juntamos, se cayó todo, ¿no? Y vamos a necesitar otro ayudante. Ya, pero despacio, ya no. Se supone que el codo está luxado en posterior, posterior, quiere decir que el olecrano se ha venido para atrás, como hemos visto en el gráfico. ¿Ven el olecrano acá? Y él está agarrando su mano porque no lo puede mover. Si se mueve, ya saben lo que va a pasar. El ayudante lo que va a hacer es agarrar la muñeca, lo va a fijar la muñeca, y con la otra mano va a jalar el antebrazo. Así va a ser, ¿eh? Fija y jala. ¿Está bien? Suave nomás. No sé si están viendo. Lo volteamos. Ahí. Ya. Entonces ahora viene el problema. Él está haciendo, esto está fijo, esto está fijo. Eso no lo mueve para nada acá. Este lado jala. Entonces, como acá se el olecrano, yo con mis pulgares agarro y empujo el olecrano. Al estar empujando el olecrano con mis 8 otros dedos, voy a jalar hacia mí el húmero. Entonces tú lo tienes un poquito ahí y yo hago esta maniobra. Y jalo y empujo. ¿Está listo? Sí, ¿no? Entonces entra. Tranquilo. Anestesia, ¿dónde han puesto? Acá quedó con un hueco. Ahí colocan anestesia. Si locaína los 310 centímetros, tranquilamente. Eso lo pueden hacer en su centro de... ¿no? Pero siempre una radiografía, no se olviden. Lo que hemos hecho es eso. Lo que está ahí, miren, cómo empujan con el pulgar, el otro está jalando. La maniobra que yo le digo es más segura, porque jala, fija y jala, ¿no? Y el otro con los dedos. Y entra tranquilamente. Muy bien, seguimos. Es otro método, bueno, siempre necesitamos del procedimiento que se llama tracción contra tracción. Igual en la luxación de hombro también, tracción contra tracción. Seguimos. Igual. Seguimos. Bueno. Hay una luxación que no le mencioné acá, pero que es relativamente frecuente, quiere decir que no es muy frecuente. Y es la luxación de rodillas. La luxación de rodillas se clasifica en 5, que pueden ser anterior, se viene el platillo tibial hacia adelante, la posterior, el platillo tibial se va hacia atrás, las laterales, que son la medial cuando se va hacia el centro, la lateral cuando se va hacia la cara externa, y la quinta que se llama de torsión.
esos que bailan, ¿cómo se llama? Siculi, creo que están en este plan. Se le pega el zapato, la bota al piso, siguen rotando y después ya no pueden caminar y se tiran al suelo. Y he visto varias veces, ¿no? Entonces hay que reducirlo dependiendo de qué fue. Si es una posterior, indudablemente lo sientan en una silla, trancan el pie del paciente y jalan el platillo tibial hacia adelante, ¿no? Y se revisa. Si es anterior, es al revés. Si es lateral, lo llevan a medial. Y si es medial, lo llevan a lateral. Siempre con tracción. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Ha sido todo. 3 semanas, ya me dijo. 3 semanas de inmovilización obligatoria. Cualquiera de ellos. 3 semanas. De ahí comienza a hacer la fisioterapia activa. Porque mientras esté con el aparato inmovilizador, puede hacer los movimientos isométricos. ¿Ninguna otra pregunta?